Luz despertó en la oscuridad de la noche, sintiendo un extraño peso en el pecho. Sin razón aparente, el miedo la envolvía. Buscó por todo su cuarto, intentando descifrar la oscuridad. De repente, Annabel yacía en su cama, según lo relatado en los documentos de los Warren. En un instante, me encontré despertando, recostado y consciente de la extrañeza. La muñeca de trapo, Annabel, estaba allí, moviéndose lentamente hacia mí, ascendiendo por mis piernas hasta posarse en mi pecho. Su mirada oscura, inexpresiva, y la súbita elevación de sus brazos alrededor de mi cuello me dejaron indefenso. Era como si estuviera siendo estrangulado por ella. Inmovilizado, luché en vano, consciente de que no se detendría hasta quitarme la vida. Me resistí hasta perder el conocimiento. Despertó a la tarde del día siguiente, seguro de que no había sido un sueño, y dispuesto a deshacerse de la muñeca y de lo que sea que viviera dentro de ella. Estaba preocupado por sus amigas, aunque sabía que Annabel volvería a atacarlo si regresaba a su casa. Aún así, se vio con Don en su departamento. Eran las 11 de la noche y realizaron algunos mapas para un viaje por carretera. De pronto, se escuchó como si alguien estuviera rebuscando violentamente entre las cosas y golpeando en la habitación de Angie, quien aún no llegaba del trabajo. Donna se asustó, pensando por un momento que quizás había entrado un ladrón, pero luego tuvo miedo de que fuera algo peor. Reuniendo todo el valor que tenía, se levantó y caminó hasta la puerta de la habitación de Angie. Cuando estuvo ante la puerta, los sonidos se detuvieron. La abrió lentamente y de forma nerviosa movió su mano en la oscuridad hasta encontrar el interruptor de luz. No había nadie en el cuarto excepto Madre, sentada en la esquina más lejana de la puerta. Donna caminó hacia ella, y justo entonces tuvo una sensación extraña y desagradable en la nuca, como si alguien lo estuviera observando detrás de él. Según el expediente de los Warren, Donna declaró que entró a la habitación cuando escuchó a Luz gritar y lo encontró tirado en el piso, completamente aterrorizado y temblando. Tenía la camisa empapada de sangre. Donna acudió en su auxilio rápidamente. En la sala, cuando le quitó la camisa, notó que tenía heridas de garras en el pecho, 7 cortadas profundas, 4 horizontales y 3 verticales. Sona y Angie confirmaron la existencia de estas heridas en los registros del caso, aunque ninguna pensó en tomar alguna fotografía como evidencia. Las heridas, las cuales ardían y literalmente emitían calor, habían desaparecido por completo tan solo 2 días después. Sin saber a quién recurrir y cada vez más seguros de que no estaban lidiando con el espíritu de una niña, decidieron contactar con alguien en el clero. El primero con el que lograron entrevistarse fue un sacerdote episcopal llamado Padre Gigante. El religioso acudió al departamento y escuchó mientras los jóvenes exponían toda la situación. Padre Gigante entendió la gravedad del caso, pero sintió que no estaba preparado para lidiar con él. Se dirigió a uno de sus superiores, el Padre Cook, que estaba en contacto con el monólogo más experimentado que conocía, Edward Warren. No perdieron tiempo y se entrevistaron de inmediato con los 3 testigos de la actividad. Edward Warren, devoto católico y además investigador paranormal, no podía creer cómo las chicas habían creído con tanta facilidad las palabras de un fantasma que les habló a través de una medium. Les hizo ver que Annabel, en realidad, nunca había existido. Todas las señales, como las notas escritas en pergamino, la teletransportación de la muñeca al departamento de Luz, sus movimientos dentro de la casa cuando ellos no estaban, y las gotas de sangre que aparecieron en Annabelle indicaban una intención. Eran actos que evidenciaban inteligencia detrás de ellos, pero los fantasmas, los espíritus humanos, no tenían el poder para verlos realizados. Luego de la entrevista y examinar a la muñeca, las marcas en el pecho de Luz, y confirmar que ninguno de los testigos había visto en algún momento el espectro de la niña en el apartamento, los Warren confirmaron lo que se temían. No estaban lidiando con un fantasma, sino con un demonio. Llegaron a la conclusión de que la muñeca no había sido poseída, sino que actuaba como un conducto,
como un enlace entre la tierra y el reino de los demonios. Afirmaron que la médium había sido manipulada para ganarse la confianza de los jóvenes, facilitando lo que llamaron la infestación de su casa. Según los Warren, algo demoníaco había invadido el departamento. Los demonios no pueden molestar a la gente común y corriente, a menos que hagan algo que los deje entrar. En este caso, aceptar y reconocer a la muñeca como un habitante más de la casa. Una vez dentro, se alimentó del miedo. Había que actuar con rapidez. En la experiencia de los Warren, después del ataque a Luz, el próximo paso de este demonio sería salir de Annabelle para intentar completar una posesión humana, irremediablemente a través de asesinar a alguien. Historia contada por mi abuela, sucedida en un pueblo del centro del país, tras la mitad del siglo pasado. La familia Berlanga, acomodada y prominente, prefería vivir en el pueblo a pesar de tener negocios en grandes ciudades. Su inmensa hacienda, a la que se llegaba tras recorrer varios kilómetros, les otorgaba poder. Aunque evitaban la política, en el pueblo surgían extrañas desapariciones. Al principio, hombres se iban al norte a trabajar, pero luego jóvenes, chicas y familias enteras desaparecían sin previo aviso. El miedo se apoderaba con historias de brujas y espantos, pero nada de eso se acercaba a la verdad. En una ocasión, un campesino salía con una carga de chiles para una gran ciudad, dice que Guadalajara, a unos kilómetros de la hacienda de los Berlanga. Una chiquilla de 12 años se atravesó corriendo en el camino pidiendo ayuda. El asustado campesino la dejó subir, y uno de sus ayudantes que bajaban en la parte de atrás se acercó a ayudarla. La encontraron llena de heridas de mordidas profundas con marcas que parecían ser de dientes humanos, algunas pequeñas y otras grandes. Cuando la limpiaban, tocaron su hombro y la niña siguió de dolor. Al descubrirse, vieron horrorizados que le habían arrancado un gran pedazo de carne del hombro, un pedazo muy profundo. La marca era de un mordisco enorme, asqueroso. Conscientes, suecos, aceleraron. La niña les repetía que no fueran al pueblo por ningún motivo porque la policía no iba a ayudarles. En la ciudad, hablaron con la policía local y un investigador fue hasta el hospital donde estaba la niña. Luego de interrogarla y hablar con el campesino, con el peón, salió rápidamente. El joven ayudante le pidió permiso al campesino para salir un momento. Asustado, nunca regresó al hospital ni al pueblo por su familia. La gente dice que algo horrible le pasó. Lo cierto es que al día siguiente, el investigador volvió al hospital. El campesino no había querido dejar a la niña, y él habló con ellos. Esta vez, el investigador, lo acompañado de un hombre muy elegante, un empresario poderoso casualmente rival de negocios de los Berlanga, les juraron que sería justicia. A los Berlanga los protegía la policía del pueblo, incluso autoridades estatales, pero el misterioso empresario era más poderoso. Se dice que habló con el mismísimo Miguel Lehmann. A unas semanas de que éste tomara posesión como presidente, llegaron cientos de policías al pueblo de mi abuela. Entraron fuertemente armados a la hacienda de los Berlanga. Ahí opusieron resistencia los peones, los trabajadores de la hacienda. Todos defendieron ferozmente a la familia. Incluso las criadas atacaban a las autoridades al entrar. Aseguran que parecían animales salvajes y que no dejaban de luchar hasta recibir varios disparos. Lo que encontraron en el lugar los dejó horrorizados. Hicieron mucho eco los periódicos de la época. Cientos, literalmente cientos, de cuerpos a medio comer. Ancianos, hombres, mujeres y niños, incluso niños en edad en la que apenas podían caminar, habían sido devorados. En algún momento, años atrás, la familia había decidido llevar su poder al límite. No conforme con aprovecharse de la gente del pueblo y ser ricos a su costa, habían empezado a fascinarse por probarlos, por devorarlos, por hacer rituales horrendos, monstruosos, en los que iban comiendo los vivos poco a poco, mientras otro grupo de víctimas observaba, llena de terror, esperando su turno.
la chiquilla que logró escapar de haber sido capturada junto a su hermana cuando era su turno de participar en el ritual. Ambas pelearon con todas sus fuerzas para salvarse. La hermana mayor, de unos 14 años, atacó ferozmente a Miguelito, el más joven de los Berlanga, y le arrancó uno de sus hoyos, mientras éste mordía como una bestia a su hermana. En la confusión, entre los gritos del dolor del niño, ella logró escapar. El castigo para la otra fue la muerte más dolorosa y cruel a manos de Miguelito y el resto de los Berlanga. Cuando la policía llegó, la joven aún agonizando, pulgada de las muñecas. La familia había estado comiendo poco a poco por 2 días, habiendo bordado en sus pies hasta los muslos. La policía se llevó a los que sobrevivieron de la familia Berlanga. La gente del pueblo se encargó de linchar a 2 o 3 peones de la hacienda que habían sobrevivido a la balacera, pero los Berlanga nunca llegaron a ser procesados, a ser juzgados por sus crímenes. Solo don Abel, el patriarca de la familia, un anciano de casi 70 años, pero de los demás ya no se supo nada seguro. Aunque mi abuela cuenta que décadas después, en los 90, cuando volvió al pueblo, los niños aseguraban que entre las ruinas de la hacienda a veces se veía caminar a un hombre con un parche en el hoyo. Cuento seguramente alimentados por esta historia que no ha dejado de contarse en la comunidad. A mí me da curiosidad pensar cuánto les costó a los Berlanga su libertad, en qué ciudad o en qué pueblo se fueron a esconder y si continuaron con sus macabros ritos. Aún hoy, pienso en ellos cada vez que veo los periódicos o noticias sobre gente que ha desaparecido.